Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. El día de hoy comenzamos una nueva sección de los proyectos tutorías, donde nos vamos a dedicar al tema de cómo podemos seleccionar cartas para nuestra baraja EDH. Para dicho objetivo, vamos a establecer 3 videos, va a ser un grupo de 3 videos en los cuales cada uno se va a dedicar a un parámetro que sirve, un lineamiento que sirve para evaluar y seleccionar la calidad de las cartas y si queremos o querríamos esa carta en nuestra baraja de Commander. Ahora, obviamente, la regla de oro de Commander es que dentro de lo legal, tú juegas las cartas que tú quieres. Por lo tanto, siempre mantengan eso como principio. Jueguen las cartas que les disfrutan jugar. Simplemente estos videos proponen guías o lineamientos para comprender por qué algunas cartas funcionan mejor que otras o por qué en algunas barajas convendría usar cierto tipo de cartas en comparación con otras barajas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces son simplemente lineamientos. ¿Qué lineamientos vamos a trabajar? Vamos a trabajar 3 ideas. Primero, que es el video de hoy, el concepto de turno crítico, la comprensión del turno crítico en EDH. La próxima semana trabajaremos en cómo seleccionar cartas de acuerdo con la curva de maná. Y el último estará dedicado al principio de los 4 escenarios, que en inglés tiene el nombre de Quadrant Theory. Entonces 3 videos, cada uno dedicado a uno de estos lineamientos que nos permite evaluar y seleccionar cartas para nuestra baraja. El día de hoy entonces nos dedicaremos al concepto de turno crítico en EDH. Demos inicio entonces. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es definir y declarar qué es el turno crítico en EDH y luego ver cómo esto nos puede ayudar a seleccionar cartas. Partamos por la definición. ¿Qué es el turno crítico? La primera parte que hay que comprender del turno crítico es que representa el turno en el cual un jugador tiene planificado realizar una acción o iniciar una serie de acciones que apuntan a la obtención de la victoria. Eso es el turno crítico. Es el momento en el cual tú como jugador vas a ejecutar una acción o iniciar una serie de acciones donde tú dices, si todo sale bien o a partir de este punto comienzo mi movimiento hacia la victoria. Ya, quiero ganar y esta es la primera gran jugada que me va a llevar a esa victoria. Importante, es una acción planificada. Cuando conversamos del punto crítico, la idea es visualizarlo como algo que tú defines durante el proceso de creación de la baraja. Obviamente durante la partida hay decisiones que te van a llevar a la victoria o a la derrota, pero esas son decisiones que son incontrolables previa a la partida. Entonces eso no se considera turno crítico. ¿Ya? El turno crítico es planificadamente cuál es tu estrategia, cuáles son los momentos, cuáles son las instancias que tú prevés que comienzas tu camino a la victoria. Y tampoco es el sinónimo de el turno donde se gana o donde se termina la partida, porque obviamente estás jugando con más personas. Por lo tanto, tú puedes planificar que en cierto turno vas a moverte hacia la victoria. Los otros jugadores también opinan al respecto. ¿Ya? Ahora, si sale bien, obviamente hay una relación entre el turno crítico y llevarse la victoria. Veamos un ejemplo, así se entiende todo más fácil. Digamos que construyes una baraja con Kaalia of the Past. ¿Ya? Este clérigo humano, 2/2, que vuela, color blanco, negro, rojo y un incoloro, ¿cierto? Uno de los commanders más populares y conocidos en la historia del formato. Y lo que ella hace es que cuando ella ataca a un oponente, tú puedes poner un ángel, un demonio o un dragón desde tu mano directamente al campo de batalla, girado y atacando a ese oponente. Entonces pones gratis un ángel, un demonio o un dragón. Entonces, ¿cuál sería el turno crítico de la típica baraja de Kaalia? La respuesta sería cuando ella ataca. Esa sería la acción, ¿cierto?, de inflexión en la cual cuando ella la realiza, nosotros estamos asumiendo que algo importante va a pasar. Voy a poner en juego un ángel, un dragón o un demonio y comienza
mi camino hacia la victoria. Obviamente esto viene asociado a determinar un turno específico. Entonces cuando tengo la acción determinada, ¿cierto? ¿Cuál es el turno crítico? El turno crítico es cuando Kali ataca. Luego me pregunto en qué turno puedo hacer consistentemente que Kali ataque. Y la respuesta sería, idealmente, si estoy construyendo una baraja de Kaalia, que Kaalia esté atacando en el turno 4. ¿Ya? Entonces, para una baraja de Kaalia, su turno crítico sería el turno 4. ¿Ya? Entonces en el turno 4 yo quiero a una Kaalia atacando. Ya sea porque le puede dar prisa, ya sea porque la pude acelerar su entrada al campo de batalla, pero cuando ella ataque, espero que venga acompañada de algo como un Avacyn, que le dé indestructible a toda mi mesa, algo como Sire of Insanity, que simplemente destruya la mano de todos los jugadores, evitando que los oponentes tengan respuesta respecto a mi amenaza, o algo como Dracuset, ¿cierto? Un dragón que va a golpear él por 7 y además su segunda habilidad de hacer 4 puntos de daño a un objetivo y 3 puntos de daño a otros 2 objetivos, va a ser durante la partida que elimine barra, ¿cierto? Con toda la posible defensa de mis oponentes. ¿Ya? Entonces, el ataque de Kaalia indica la instalación de mesa de una gran ventaja a mi favor, que yo asumo me va a llevar a la victoria. Si mis oponentes no hacen nada para detener a Kaalia, si mis oponentes no tienen respuesta para su habilidad, para contener luego al ángel, demonio o dragón que yo ingrese, yo debería ganar. ¿Ya? Entonces, así de importante es el ataque de Kaalia. Ahora, esto significa que el turno crítico para mí es el turno en el cual yo tengo planificado realizar una acción o una serie de acciones que apunten a la obtención de la victoria, pero por extensión también es el turno en el que tengo que estar preparado para contener a mis oponentes. O sea, todos los jugadores tienen un turno crítico. Entonces no solamente me importa mi turno crítico, donde yo quiero llegar y realizar esa acción, sino que además me importa los turnos críticos de mis oponentes, donde tengo que evitar que ellos realicen esa acción o hacer mi acción antes que ellos. Entonces no estoy jugando solo. Veamos un ejemplo para ver cómo funcionaría esto. Digamos que en la mesa está Kaalia y Kaalia dentro de sus oponentes tiene a Gizzard, que es este dinosaurio avatar 7/6 que arrolla, vigilancia, tiene prisa, cuesta 8, 5 incoloros, 1 rojo, 1 verde, 1 blanco, y siempre que él haga daño de combate a un jugador, revela esa cantidad de cartas del tope de su biblioteca y colocas cualquier número de dinosaurios de ese grupo al campo de batalla y el resto debajo de tu biblioteca. Entonces Gizzard es parecido a Kaalia en cuanto la acción va a ser atacar. ¿Ya? Cuando Kaalia ataca es el punto fundamental para su baraja, y cuando Gizzard ataca es el punto fundamental para la suya. La diferencia es cuando potencialmente, consistentemente van a atacar. Kaalia lo hace el turno 4, entonces el turno crítico de Kaalia sería 4, y Gizzard normalmente va a estar entre el turno 5 y 6, ¿ya? Dependiendo de la suerte que tenga para generar aceleración. Obviamente hay partidas donde lo puedo hacer antes, pero normalmente voy a estar apuntando al turno 5 y 6. Si solamente se tratara de quién fuera más rápido, Kaalia siempre ganaría. Pero así no es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como Kaalia tiene un turno crítico más rápido, o mejor dicho, como Gizzard sabe que su turno crítico es más tardío que la mayoría de los otros comandantes, Gizzard lo que hace es prepararse para intervenir a la velocidad del turno crítico oponente. O sea, el plan en este caso de Gizzard sería, como mi comandante va a entrar después, lo que tengo que considerar es si alguien juega su turno crítico antes que yo, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Y en este caso, por ejemplo, por los colores del dinosaurio, yo podría tener una espada en guadaña. Entonces yo coloco en mi baraja una espada en guadaña, que solamente cuesta 1 blanco, por lo tanto lo puedo jugar desde el primer turno, y de esa manera yo estoy preparado por si alguien hace algo muy poderoso o muy relevante,
en sus primeros turnos o antes que yo la pueda hacer. Entonces, en mi baraja no solamente tengo que considerar lo que aporta a mi plan, a mi turno crítico, sino que tengo que considerar cómo intervenir en el turno crítico de mis oponentes. Ahora, lo entretenido de Commander y lo entretenido de la interacción dentro de Magic es que esto no se acaba acá. Porque Kaalia, que quiere desarrollar su turno crítico en el turno 4, también puede planificar y también puede incluir cartas en respuesta a la intervención de los oponentes. Porque si no sería tan triste como jugar Kaalia y simplemente rezar a que no te la destruyan. Pero en vez de eso, Kaalia puede decir, bueno, yo quiero que Kaalia ataque al turno 4. Es muy probable que algunos de mis oponentes intenten destruir a Kaalia antes que ataque. ¿Qué puedo hacer? Entonces tengo que tener una respuesta para la respuesta oponente a una velocidad equivalente o más rápida. En este caso, por ejemplo, Kaalia podría incluir una carta como Surge of Salvation, que es una carta que recibimos no hace mucho. Es un instantáneo blanco que cuesta 1 blanco, que dice que tú y tus permanentes ganan Hexproof hasta el final del turno. Entonces yo coloco un Surge of Salvation en Kaalia, preparándome para esa espada en guadaña. Ahora, si ese plan falla, o sea, si no tengo el Surge of Salvation en mano y el dinosaurio logra exiliar a mi Kaalia, yo tampoco perdí, sino que ahora mi preocupación como Kaalia es, mientras preparo mi siguiente ingreso de Kaalia al campo de batalla, yo puedo intentar evitar el turno crítico de Gizzard. Y yo también puedo incluir una espada en guadaña para destruir al dinosaurio antes que el dinosaurio ataque. Y así, en una partida Commander, se van generando, ¿cierto?, capa tras capa de intervención tras intervención. Pero tiene que haber interacción. Entonces la interacción es para evitar que el jugador oponente tenga éxito en su plan, específicamente en el turno crítico, y también yo proteger el mío de la intervención oponente. A partir de eso, aparecen preguntas. Entonces, a partir de lo que sabemos hasta el momento, habrían 3 preguntas que podríamos realizar para preguntarnos si una carta debería o no debería ir en nuestra baraja. Esto simplemente como un lineamiento. Y esas preguntas serían: ¿cómo ayuda la carta a preparar mi turno crítico? ¿Cómo ayuda la carta a lograr el objetivo del turno crítico? Y cómo ayuda la carta a interactuar con el turno crítico del oponente. Volvamos a Kaalia. Entonces, una baraja típica de Kaalia, por ejemplo, tiene aceleración. Y eso sería una carta como un North of Signet que me permite jugar más rápido a Kaalia. Normalmente ella, por costar 4 maná, tendría que jugarlo al 4.º turno y atacaría al 5.º. Pero si yo acelero, puedo jugar a Kaalia el 3.er turno y atacar al 4.º. Y ese sería mi plan. Entonces una baraja de Kaalia normalmente va a incluir un importante número de aceleración. Pero no lo incluye porque sí, lo incluye porque le permite llegar más rápido al momento importante de mi plan. Como a Kaalia la van a intentar destruir, una baraja de Kaalia normalmente tiene formas de defender a su comandante, y hay un gran ejemplo, es Lightning Greaves, porque este equipo, que cuesta 2 y se equipa por 0, no solamente la protege de los hechizos y habilidades de los oponentes, sino que también le da prisa, también permitiendo que ataque antes de lo normal. Una vez que ataca, yo necesito tener ángeles, demonios o dragones en mi mano que sean importantes. Y ahí aparecen cartas como Avacyn. Esta 8/8 que tiene volar, vigilancia, y hace que ella y todos los demás permanentes que yo controle sea indestructible. Entonces, si no tengo algo como eso en mi mano, el ataque de Kaalia también va a ser una amenaza vacía. Entonces necesito esa carta, necesito cartas como Avacyn o más o menos dentro de la escala de Avacyn que hagan sentido al ataque de Kaalia. Cartas que también permiten proteger a Kaalia son Boros Charm, que por un mana rojo y uno blanco a velocidad instantánea le da a todos nuestros permanentes indestructibilidad. Además, tiene la capacidad de, por ejemplo en su momento,
darle a mi ángel, demonio o dragón la habilidad de dañar 2 veces. O hacer 4 puntos de daño a un Planewalker o a un jugador. Es una carta muy flexible, pero que además en 2 de sus 3 funciones tiene mucho sentido dentro de la baraja de Kaalia. Y para detener al comandante de mi oponente o a las cartas poderosas de mi oponente que pueden ser fundamentales para su plan, puedo incluir cartas como terminar. Entonces, típicamente, una baraja de Kaalia va a encontrar estas cartas o cartas equivalentes en términos de habilidades. Cartas que aceleren, cartas que protejan, cartas que destruyan y cartas de ángeles, demonios o dragones que sean de poder importante. ¿Significa esto que Kaalia no puede usar otro tipo de cartas? Por ejemplo, ¿qué pasa si un jugador que quiere jugar Kaalia está ansioso de jugar algo como Army of the Damned? Que es un conjuro negro que cuesta 8, 5 incoloro, 3 negros y que coloca 13 fichas de zombie 2/2 negros girados en juego bajo tu control. Y además tiene flashback de 10. O sea, podrías colocar luego 13 fichas zombies más en juego. Es una típica carta que puede implicar el término de la partida. Es una carta muy entretenida por lo que representa en términos de lore y lo que representa en términos de su impacto en la partida. De la nada ingresan 13 2/2 zombies al campo de batalla. Entonces es una carta que normalmente llama mucho la atención. Pero, primero, inmediatamente notamos que no cumple ninguno de las 3 preguntas de Kaalia de manera positiva. No ayuda a Kaalia a ejecutar su plan más rápido. No protege a Kaalia. No es un dragón, un ángel o un demonio. Y no interviene tampoco con los planes del oponente. ¿Significa eso que no la puedo jugar? Sí la puedes jugar. Tú eliges las cartas que quieras jugar. Simplemente tienes que tomar conciencia de lo que significa ingresar este tipo de cartas a una baraja cuando no tiene sinergia con el resto de la baraja. Entonces veamos una mano inicial. Imagina que tú estás jugando Kaalia, te sientas a una mesa con otros 3 jugadores y robas tus 7 cartas. Imagina que esta es tu mano inicial. Tienes 3 tierras, ya una llanura, una torre de comando y un Dragon School Summit. Tienes a Dracuset, a Horse of Signet, un Terminar y Army of the Damned. Entonces, primero es una buena mano con la cual tú te quedarías, ¿no? Tienes 3 tierras, tienes todos los colores que necesitas y tienes la aceleración que te va a permitir jugar a Kaalia a través del Signet el tercer turno, y cuando Kaalia ataque el cuarto turno vas a poder jugar Dracuset. Si te destruyen a Kaalia o si alguien coloca un bloqueador, tienes un terminar para eliminar ese bloqueador o para destruir a la amenaza del oponente. Entonces tienes todo lo que necesitas. El problema, y a lo que me refiero con la falta de sinergia, es que tu séptima carta, Army of the Damned, no aporta en nada al plan. O sea, todo lo que tienes pensado ejecutar, jugar tus tierras, jugar el Signet, jugar tu comandante, jugar el dragón y usar tu terminar, dentro de todo ese plan, Army of the Damned no aporta en nada. Es como que desapareciera. Es como que partieras tu mano inicial con una carta menos. Es una carta entretenida, puede llegar a ser importante. Sí, también puede ser que nunca la llegues a jugar. O que en el momento en que tengas el maná, otra carta que sí tenga sinergia tenga más sentido de ser jugada. Entonces, al incluir cartas como esta, cartas que no tienen sentido dentro de la estructura de tu baraja, el riesgo que corres es que, aunque no te molesten necesariamente, ¿cierto? No estás perdiendo nada. El riesgo que corres es que tengas una carta, entre comillas, muerta en tu mano, que luego también se puede transformar en una carta que representa un mal robo. O sea, quizás tú necesitas robar Removal y robas Army of the Dead. Quizás tú necesitas robar Aceleración y robas Army of the Dead. Quizás tú necesitas robar un demonio, un dragón o un ángel y tú robas Army of the Dead. Entonces te estás exponiendo a eso. ¿Significa esto que no la tienes que incluir? No, inclúyela si tú la quieres, no hay ningún problema. Simplemente sé consciente de por qué la estás incluyendo o por qué no la estás incluyendo. Que individualmente sea una muy buena carta o posiblemente una muy buena carta no es automáticamente una buena razón. ¿Ya? Eso
tienen que tomarlo en conciencia. Ahora, usted me puede estar diciendo, claro, pero pusiste como ejemplo una carta que cuesta 8 mana. Bueno, veamos con otra, mucho más barata. Hagamos la misma conversación con un Doughty Voidwalker. Doughty Voidwalker es una de las mejores cartas individuales de criatura negra que hemos recibido durante el último periodo. Es una criatura 3-2 por 2 negro que tiene Shadow. Significa que solamente puede ser bloqueada y solamente puede bloquear por otras criaturas que tienen Shadow. Esto la hace, es una 3-2 por 2 virtualmente imbloqueable en el formato Commander, a menos que se cruce con otro Doughty Voidwalker. O sea que fácilmente se puede transformar en una criatura que hace daño temprano, que ataca a Planewalkers, ¿ya? Y el oponente no puede hacer nada al respecto, a menos que quiera usar Removal en él. Además, tiene la habilidad de que si una carta fuera a ser puesta en el cementerio de un oponente desde cualquier lugar, en vez de eso se exilia con un contador de vacío, y nosotros podemos sacrificar al Doughty Voidwalker para elegir una de estas cartas que tiene un contador de vacío y jugar esa carta este turno sin pagar su coste de maná. ¿Ya? Entonces es una carta muy poderosa individualmente. Pero hagamos el mismo ejercicio. Te sientas con tu baraja de Kaalia, robas tus 7 cartas y esta es tu mano inicial. Tienes exactamente el mismo problema. Tienes un plan de juego predeterminado con tu turno crítico planificado, y dentro de ese plan, por muy barato o poderoso que es el Doughty Voidwalker, queda fuera de ese proceso. Entonces vas a jugar el Dragon School Summit el primer turno, el segundo turno vas a jugar tu Command Tower y ahora tienes que decidir qué juegas. ¿Juegas el Signet que te permite jugar a Kaalia el siguiente turno o juegas el Voidwalker? Entonces, sin mayor información, todas las veces la respuesta entre comillas correcta sería jugar el Signet. Jugar el Signet al segundo turno para que el tercero juegues a Kaalia, para que el cuarto ataques con Kaalia, para que entre en juego Dracuset. Entonces, en todo ese proceso, el Voidwalker no cumple ninguna función. Nuevamente, es una carta que va a estar en tu mano, que no vas a jugar tempranamente, por muy barata que sea, porque está molestando a tu plan real. Y a medida que avance la partida, se va a transformar potencialmente, si es que no está en tu mano inicial, en un robo deficiente. Vas a buscar removal, aceleración, protección o un dragón, demonio, ángel, y cuando robes el Doughty Voidwalker vas a decir esto no es lo que quería. Entonces no se trata solamente del coste de la carta o del poder de la carta, sino que siguiendo la lógica del turno crítico, el principio es: la carta me sirve para llegar a ese turno, me sirve para ejecutar ese turno o me sirve para intervenir en el turno del oponente. Si la respuesta a esas 3 preguntas es no, quizás, tal vez, no tengo que incluir esa carta en mi baraja, entendiendo que al final del día puedes jugar lo que quieras y basta con que te divierta jugar cierto tipo de cartas. Eso por el día de hoy. Entonces el día de hoy hemos conversado del concepto de turno crítico en EDH y cómo te puede servir para elegir cartas para tu baraja Commander. Las próximas semanas seguiremos con la selección de cartas de acuerdo con la curva de maná y el principio de los 4 escenarios. Espero que este video les haya sido útil, espero que les guste, dejen sus comentarios, sus preguntas y por supuesto propuestas de temas o temáticas que quieren ver en el canal. Por lo pronto, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.